El día que enterré a mi padre, el hombre que juró proteger mi alma me violó en la sacristía. Lo peor, mi propia madre cerró la puerta y dejó que pasara. Por meses viví en el silencio hasta el día en que puse la verdad en el altar frente a toda la ciudad. Mis queridos, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. No sé a qué hora me están viendo, pero yo estoy aquí feliz de que hayan llegado hasta mí. Pueden pasar, pueden acomodarse ahí del otro lado de la pantalla. Mi nombre es Clara Medina. Tengo 68 años y hoy vivo aquí en Durango, en una casita sencilla pero llena de luz y calientita para este frío de la sierra que hace por aquí. Me deben estar viendo aquí en mi cocina, ¿verdad? Estoy haciendo gorditas de queso caseras, de esas bien ricas que aprendí con mi abuela cuando era pequeña. El olor está delicioso. El horno acaba de sonar ahorita mismo. Miren nomás cómo quedaron doraditas, crujientes por fuera y suavecitas por dentro. Esta cocina es mi rinconcito sagrado, ¿saben? Aquí hago pan, pastel, pan de elote, polvorones, todo lo que alimenta el cuerpo y calma el alma. Comencé a cocinar más después de que me jubilé, hace unos 2 años. Antes trabajaba en una escuela aquí de Durango como cocinera del comedor. Entonces, cocinar siempre fue mi vida. Pero después de que dejé de trabajar, lo convertí en una forma de esparcir cariño por el vecindario. Esta mesa aquí de madera fue de mi padre. Es una de las pocas cosas que guardé de mi vida anterior. Lo demás, lo demás lo dejé atrás cuando tuve el valor de empezar de nuevo. Esta mesa tiene historia, ¿eh? Tiene marcas de cuchillo de cuando mi padre cortaba verduras. Tiene manchas de café derramado. Tiene la memoria de las manos de él trabajando la madera con tanto cariño. Cada vez que amaso una masa aquí encima, siento que él está conmigo de alguna forma. Pero déjenme contarles una cosa, mis cariños. Antes de seguir, quisiera hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahorita. Cuéntenme aquí en los comentarios desde qué ciudadcita me están viendo este video y a qué horita del día me encontraron. En la mañanita tomando café con pan calientito, después de la comida descansando un poquito, o ya en la noche antes de dormir. Yo siempre leo todos los comentarios, y me da mucha alegría saber de dónde son, desde qué rinconcito de México o del mundo sacaron un tiempito para escuchar a esta abuela. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Y si pueden, hagan clic en ese botoncito rojo de suscribirse y en la campanita también, porque así no se pierden ninguna historia que vengo a contar. Eso me ayuda mucho a seguir aquí haciendo estos videos, ¿está bien? Pues entonces, mis queridos, hoy vine a contar una historia pesada. Una historia que guardé por muchos años, que casi me destruye por dentro, pero que también me enseñó que la verdad es el arma más grande que tenemos contra la mentira y el abuso de poder. Es una historia sobre familia, sobre fe, sobre traición y sobre el día en que decidí que no me iba a callar más. Respiren hondo conmigo, porque este camino va a doler en el pecho, pero también va a mostrar que podemos renacer de las cenizas más fuertes que nunca. Todo comenzó hace mucho tiempo, allá en Aguascalientes, donde nací y crecí. Una ciudad linda de morir, ¿saben? De aguas termales, montañas verdes, clima frío que pide cobija y café calientito. Era un pedacito de cielo en la tierra. Yo era la más chica de 3 hermanos, y mi padre, Alfonso Medina, era un hombre trabajador, dueño de una pequeña carpintería. No teníamos lujos, no teníamos coche del año, ni viajes a la playa, pero teníamos dignidad, teníamos respeto y teníamos fe, mucha fe. Mi padre, Alfonso, era un hombre de manos callosas y corazón enorme. Se levantaba temprano antes de que saliera el sol, cuando el gallo del vecino todavía estaba dormido, y se iba a la carpintería a hacer muebles por encargo, sillas, mesas, roperos, bancas de iglesia, todo hecho con cariño y esmero. Decía que cada mueble que salía de su taller llevaba un pedacito de su alma. Me acuerdo del olor a madera que traía en la ropa cuando regresaba del trabajo. Olor a cedro, a pino, a aserrín fresco. Ese olor de trabajo honesto que hoy en día casi no existe. Mi mamá
Esperanza cuidaba de la casa y de nosotros 3 hijos, con esa dedicación que solo las madres de antes tenían. Se levantaba junto con mi padre, le hacía el café bien cargado, de ese que la cuchara se queda parada, y después se ocupaba de todo: ropa, comida, limpieza, huerto. Nuestra casa era sencilla, pero siempre estaba limpia, olorosa, ordenada. Mi hermano mayor, José, que hoy tiene 72 años, siempre fue más serio, más callado. Ayudaba a mi padre en la carpintería desde chiquito, aprendió el oficio y después se fue a la Ciudad de México a buscar fortuna. Mi hermana de en medio, Lucía, con 70 años, era la estudiosa de la familia. Estudió para maestra, se hizo profesora, se casó con un muchacho de Guadalajara y se fue a vivir allá. Y yo, la más chica, nací cuando mi mamá ya tenía 35 años. Yo era la sorpresa, la bendición tardía, como decía mi abuela materna mientras me arrullaba. Vivíamos en una casa sencilla de 3 recámaras, en la calle de las Violetas, cerca del centro de Aguascalientes. La casa era de ladrillo aparente, con un portoncito verde que rechinaba cada vez que lo abríamos. Tenía un patio grande atrás, donde mi padre plantaba verduras, acelgas, lechuga, jitomate, chile, y mi mamá criaba gallinas de rancho. Me encantaba jugar ahí, hacer casitas de muñecas debajo del árbol de guayaba, correr descalza en la tierra roja, subirme al árbol de capulines y comer la fruta directo de la rama. Mi infancia fue feliz, ¿saben? Llena de risas, de juegos de ronda en la calle con las niñas del vecindario, de fiestas de la iglesia en la plaza, donde comíamos ponche y palomitas hasta no poder más. Ah, la iglesia. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción era el corazón de nuestra familia. Íbamos todos los domingos sin falta, lloviera o tronara. Mi padre era de la pastoral, ayudaba en la organización de las misas y de las fiestas religiosas. Mi mamá ayudaba en la decoración, hacía arreglos de flores para el altar, lavaba los manteles del padre, y yo y mis hermanos participábamos en el coro infantil cantando esas canciones lindas que todavía hoy me emocionan cuando las recuerdo. El padre que dirigía la parroquia en ese tiempo era un señor viejito, el padre Aurelio, bajito, medio jorobado, pero con un corazón del tamaño del mundo. Murió de viejito cuando yo tenía unos 12 años y la ciudad entera lloró. Después de él llegó el sustituto, el padre Ricardo, mi tío, el hermano mayor de mi padre. El padre Ricardo era admirado por todos en la ciudad. Había estudiado en el seminario en la Ciudad de México, había hecho cursos de teología, era elocuente, de rostro bonito, alto, siempre bien vestido, con sotanas impecables, bien planchaditas, oliendo a jabón fino. Las mujeres de la ciudad comentaban en voz baja: «¡Qué padre tan bendito! ¡Qué hombre de Dios! ¡Qué lástima que sea padre, porque marido así cualquiera quisiera!». Mi padre tenía un orgullo enorme de su hermano. Ricardo es la estrella de la familia, Clara. Él escogió servir a Dios. Qué bendición tener un santo en la familia. Yo crecí escuchando eso. Crecí creyendo que mi tío era intocable, puro, un enviado divino. Mi rutina de niña era sencilla y bonita. Me levantaba temprano con el ruido de la tetera silbando en la cocina. Ayudaba a mi mamá a hacer el café, untaba mantequilla en el pan calientito que ella hacía de madrugada y me iba a la escuela primaria. Estudiaba en la mañana, regresaba a comer frijoles con arroz y alguna carne que mi mamá preparaba con amor. Hacía tarea en la mesa de la cocina, jugaba en el patio con mis muñecas de trapo y en la noche cenábamos todos juntos. Mi padre contaba historias chistosas de la carpintería, de los clientes exigentes, de los encargos difíciles. Mi mamá hablaba de los chismes del vecindario, de quién se casó, quién se separó, quién tuvo bebé. Mis hermanos peleaban por tonterías y yo me reía de todo, feliz de estar ahí, segura, protegida. Los domingos después de misa, comíamos sopa de fideos con pollo, esa sopa casera que mi mamá hacía a mano, de postre cajeta cremosa, y pasábamos la tarde en la plaza principal. Mi padre conversaba con los amigos, mi mamá tejía sentada en la banca y yo jugaba a las traes con las otras niñas. Era una vida tranquila.
honesta, protegida. Me sentía amada, segura. Nunca imaginé que todo aquello se iba a derrumbar. Cuando tenía unos 10 años, mi padre comenzó a tener problemas de salud. Sentía dolores en el pecho, cansancio exagerado, falta de aire después de subir escaleras, pero no dejaba de trabajar. El hombre no puede parar, Clara. ¿Quién va a mantener a ustedes si yo me quedo parado?, decía, terco como una mula. Mi mamá le rogaba que fuera al doctor, pero él tenía miedo de gastar dinero, miedo de descubrir algo grave y no tener cómo pagar el tratamiento. Fue aplazando, dejándolo para después hasta que ya no hubo tiempo. Yo acababa de cumplir 21 años cuando mi padre tuvo el infarto fulminante que le quitó la vida. Fue de repente, sin aviso, sin oportunidad de despedida. Estaba en la carpintería cortando una tabla de caoba y cayó al suelo. José, que había ido a visitarlo ese día, encontró a nuestro padre ya sin vida, tirado en el aserrín, los ojos abiertos mirando a la nada. El dolor fue devastador. Mi padre era mi héroe, mi refugio seguro, mi ejemplo de hombre honesto y trabajador. Sin él, la casa quedó vacía. El olor a madera que traía en la ropa desapareció. Su risa en la cena desapareció. La sensación de protección desapareció. Todo desapareció. Mi mamá entró en desesperación económica inmediata. La carpintería se vendió a las carreras para pagar deudas que ni sabíamos que existían. Mis hermanos ya estaban casados y tenían sus propias familias que mantener. Quedamos yo y mi mamá solas, tratando de sobrevivir con la pequeña pensión que ella pasó a recibir. Fue ahí cuando el padre Ricardo, mi tío, apareció en nuestra casa, tocó la puerta, entró con ese modo solemne, abrazó a mi mamá y dijo: «Esperanza, no vas a pasar necesidad. Yo soy el hombre de la familia ahora. Voy a cuidar de ustedes dos. Es mi obligación como hermano de Alfonso y como servidor de Dios». Mi mamá lloró de alivio, agarró sus manos, le agradeció como si fuera el mismísimo Jesús bajando del cielo. Yo, ingenua, también pensé que era una bendición. ¿Cómo me equivocaba? ¿Cómo estaba ciega? El velorio de mi padre fue en un día lluvioso de agosto. El cielo estaba pesado, cargado de nubes grises, como si la naturaleza también llorara la pérdida de un hombre tan bueno. La lluvia caía fina y helada, mojando la ropa de quien llegaba, haciendo charcos en la banqueta de la iglesia. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción estaba llena de gente, amigos de décadas, vecinos, clientes de la carpintería, compañeros de la pastoral. Toda la comunidad estaba ahí para despedir a Alfonso. Mi padre era querido por todos. Era el tipo de hombre que ayudaba al vecino a reparar el techo, que prestaba herramientas sin cobrar, que daba descuento a quien no tenía cómo pagar. Yo estaba vestida de negro, con un vestido sencillo que mi mamá había cosido a las prisas, los ojos hinchados de tanto llorar, el cuerpo pesado como si hubiera envejecido 20 años de una hora para otra. Tenía 21 años, pero me sentía una niña huérfana, perdida, sin piso. El ataúd de mi padre estaba cerrado, cubierto con un paño blanco y una corona de flores blancas. No podía dejar de mirarlo. Mi padre estaba ahí dentro, frío, sin vida, y yo nunca más iba a oír su voz llamándome mi hijita. El padre Ricardo dirigió la ceremonia. Estaba vestido con esas ropas doradas de misa de cuerpo presente, imponente, serio, con esa voz grave y llena de autoridad que hacía que la gente se estremeciera. Habló bonito, con palabras rebuscadas que yo apenas entendía. Alfonso Medina fue un hombre de fe inquebrantable, de trabajo digno, de familia dedicada. Hoy está en los brazos del Padre Celestial, descansando de todos los dolores terrenales. Que nosotros que quedamos podamos honrar su memoria con nuestras vidas dignas y nuestra devoción al Señor. La gente lloraba, se abrazaba, movía la cabeza de acuerdo, murmuraba «Amén». Yo lloraba tanto que apenas podía respirar. Mi garganta estaba cerrada, mi pecho dolía, mi cabeza palpitaba. Cuando la misa terminó, el ataúd fue llevado fuera de la iglesia por los hombres de la pastoral. Afuera, la lluvia había aumentado.
Paraguas negros se esparcieron por la multitud como un mar de sombras. El cortejo siguió a pie hasta el panteón, que quedaba a unas 5 cuadras de ahí. Yo sostenía el brazo de mi mamá, que parecía una estatua de sal, toda dura, blanca, paralizada, los ojos vidriosos en el ataúd frente a nosotras. Mis hermanos estaban atrás con sus familias. La ciudad entera parecía haberse detenido para acompañar el entierro. El panteón estaba enlodado por la lluvia. La tierra roja se pegaba a los zapatos. El sepulturero había cavado la fosa más temprano y ahora había un hoyo profundo, oscuro, esperando recibir a mi padre. Cuando bajaron el ataúd con esas cuerdas gruesas, sentí que mis piernas flaqueaban. Mi mamá sollozaba fuerte. La gente tiraba flores y tierra encima del ataúd. El ruido de la tierra golpeando la madera era el sonido más terrible que había escuchado en mi vida. Era como si estuvieran enterrando un pedazo de mí también, y lo estaban. La niña feliz que yo era murió en ese hoyo junto con mi padre. De regreso a la iglesia, después del entierro, la gente comenzó a irse despacio. Mi mamá fue a conversar con algunas amigas que ofrecían condolencias en la puerta. Mis hermanos fueron a buscar los coches para llevarnos a casa. Yo me quedé ahí sola, en medio de la iglesia vacía, sentada en una de las bancas del frente, mirando hacia el altar, hacia las velas encendidas, hacia la imagen de Jesús crucificado. Trataba de entender, trataba de encontrar sentido. ¿Cómo Dios había permitido que mi padre muriera tan joven? Solo tenía 58 años. ¿Por qué Dios se había llevado el pilar de nuestra familia? Fue cuando sentí una mano fuerte, pesada, posarse en mi hombro. Di un brinco del susto. Era el padre Ricardo. Se había quitado las ropas doradas y estaba solo con la sotana negra, el cabello negro peinado hacia atrás, el rostro solemne, pero con una sonrisa leve en los labios. Una sonrisa que en ese momento me pareció acogedora, reconfortante, pero que hoy veo como era, falsa, calculadora, depredadora. Clara, mi sobrina querida, dijo con esa voz aterciopelada que usaba para predicar. Sé que estás sufriendo mucho. El dolor de la pérdida es terrible, hija mía, pero no estás sola. Yo estoy aquí, siempre voy a estar. Apretó mi hombro con fuerza, casi demasiado. Sentí un escalofrío extraño, pero no supe interpretar qué era. Ven conmigo a la sacristía. Necesito darte una bendición especial para calmar tu corazón en este momento de dolor tan grande. Es importante. Te va a hacer bien. Yo no cuestioné, no desconfié. Después de todo, era padre, era mi tío. Era el hombre de Dios que toda la ciudad veneraba. ¿Por qué dudaría de él? Me levanté de la banca, me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y lo seguí en silencio. Pasamos por los pasillos laterales de la iglesia, pasando por las estatuas de los santos que me miraban desde sus pedestales, por las bancas de madera ya vacías y silenciosas, por las velas que temblaban con el viento que entraba por las rendijas de las ventanas. Llegamos a la sacristía, ese cuarto del fondo, pequeño, medio oscuro, donde estaban guardados los ornamentos sagrados, las hostias, los cálices, los libros de misa, las velas de cera. Abrió la puerta y me hizo entrar primero. Entré. El olor a incienso y cera estaba fuerte en el aire. La luz era tenue, viniendo solo de una ventanita alta. Oí la puerta cerrarse detrás de mí, y entonces oí un sonido que me heló. El ruido de la llave girando en la cerradura. Cerrar con llave. Había cerrado con llave la puerta. Me volteé asustada. Tío, ¿por qué cerró con llave? No respondió de inmediato, solo se quedó mirándome con esos ojos oscuros, penetrantes, que ya no eran los ojos de un tío, eran los ojos de un depredador evaluando a su presa. Para que nadie nos interrumpa, dijo bajito, casi en un susurro. La conversación que voy a tener contigo es particular, muy particular. Mi estómago se revolvió. Algo en su tono, en su postura, me dejó con miedo. Un miedo instintivo, animal, que nunca había sentido antes. Siéntate aquí, Clara, dijo,
señalando una silla vieja de madera cerca de la mesa, donde estaban las velas votivas y los libros de registro. Me senté, las piernas temblando, sin entender qué estaba pasando. Se quedó de pie frente a mí, mirándome desde arriba, grande, intimidante. Tu padre se fue, Clara, partió, no vuelve más. Hablaba despacio, pausadamente, escogiendo cada palabra como si estuviera dando una clase. Y ahora, quien cuida de ti y de tu mamá soy yo. ¿Entiendes eso? Soy yo quien va a poner comida en su mesa. Soy yo quien va a pagar las cuentas. Soy yo el hombre de la familia ahora. Hizo una pausa, los ojos fijos en mí. Y cuando uno cuida de alguien, cuando uno mantiene a alguien, uno espera gratitud, respeto, obediencia. Obediencia. La palabra resonó en mi cabeza. Empecé a sentir opresión en el pecho. Tío, yo le agradezco mucho que esté ayudando, pero solo quiero regresar a casa ahorita. Estoy muy cansada, muy triste, dije, tratando de levantarme de la silla, tratando de huir de esa situación extraña. Pero puso las dos manos en mis hombros y me empujó de regreso hacia abajo con fuerza, con una fuerza que me asustó. Te vas a quedar aquí hasta que yo termine de bendecirte, Clara. ¿Entendiste? ¿Qué pasó después? Dios mío, hasta hoy es difícil ponerlo en palabras sin sentir asco, sin sentir la garganta cerrarse. Empezó a pasar las manos por mi cara despacio, acariciando mis mejillas mojadas de lágrimas. Después bajó a mi cuello, a mis hombros, a mis brazos. Me congelé. Mi cuerpo entero se trabó. No podía moverme, no podía gritar. Tío, ¿qué está haciendo?, susurré, la voz temblando tanto que apenas me reconocía. No respondió, solo continuó. Sus manos, esas manos que elevaban la hostia sagrada todos los domingos, esas manos que bendecían a los enfermos, me estaban tocando de una manera que nada, absolutamente nada, tenía de santo. Creciste, Clara, te volviste una mujer bonita, murmuró, los labios cerca de mi oído, la respiración caliente en mi piel. Tu padre ya no está aquí para protegerte, pero yo sí, y tú necesitas agradecerme, necesitas ser una buena niña. Sus manos bajaron, explorando mi cuerpo por encima del vestido negro de luto, tocándome de formas que me hicieron sentir sucia, invadida, destruida por dentro. Traté de alejarme, traté de empujarlo, pero era fuerte, mucho más fuerte que yo. Me jaló, me levantó de la silla a la fuerza y me prensó contra la mesa donde estaban los objetos sagrados. Mi cadera golpeó la esquina de la mesa con fuerza. Me dolió. Quédate quieta, Clara. No me obligues a ser brusco contigo, dijo, la voz ahora más dura, más amenazadora. No quieres que tu mamá se quede sin sustento, ¿verdad? No quieres decepcionar la memoria de tu padre, ¿verdad? A él le daría tristeza ver a su hija siendo ingrata con su hermano. Hablaba bajo en mi oído, mientras sus manos continuaban violando mi espacio, mi cuerpo, mi dignidad. Sentía asco, pánico, confusión. ¿Cómo podía estar pasando esto ahí en la casa de Dios, el día del entierro de mi padre, con un padre, con mi tío? Traté de gritar, abrir la boca para pedir socorro, pero rápidamente cubrió mi boca con una de sus manos grandes, ahogando cualquier sonido. Si gritas, le digo a todo mundo que tú me sedujiste, que eres una mujer ligera que no respeta ni el luto de su propio padre, que trataste de manchar mi reputación, la reputación de un hombre de Dios. Nadie te va a creer, Clara. Todo mundo me cree a mí. Soy padre desde hace 15 años. Soy respetado. Tú solo eres una niña huérfana, desesperada, confundida. Sus ojos estaban vidriosos, brillando con algo oscuro, peligroso, que nunca había visto en nadie antes. De repente, sin aviso, la puerta de la sacristía se abrió. El pestillo había cedido o alguien había tratado de abrir desde afuera. Volteé la cabeza desesperadamente, los ojos gritando socorro, y vi a mi mamá parada ahí en la puerta, mirando directamente dentro de la sala. Ella vio. Dios es testigo de que ella vio todo. Vio al hermano de su marido, al padre respetado de la ciudad, con las manos encima de su hija, prendiéndome contra la mesa.
supliqué con la mirada. ¡Mamá!, grité con los ojos, con cada fibra de mi ser, implorando que me salvara, que gritara, que hiciera algo. Por un segundo, vi vacilación en su rostro. Vi el shock. Vi la comprensión de lo que estaba pasando. Y por una fracción de segundo pensé que me iba a salvar, que iba a entrar, a jalarlo, a gritar, a llamar a alguien. Pero no. En vez de eso, mi mamá miró al padre Ricardo. Me miró a mí, lo miró a él de nuevo, y simplemente bajó la cabeza, como una persona que decide no ver, como una persona que escoge la conveniencia en lugar de su hija. «Con permiso, Ricardo», dijo con un hilo de voz débil, sumisa. No sabía que estaban conversando. Y cerró la puerta. Cerró la maldita puerta del lado de afuera. Unos segundos después, oí su voz hablando con alguien que debía estar por ahí. «Nadie entre aquí ahorita, por favor. El padre está consolando a Clara. Está muy afectada por la muerte del padre. Necesita un momento particular con su tío». En ese momento, algo murió dentro de mí. No fue solo la inocencia de creer que el mundo es bueno. No fue solo la confianza en figuras de autoridad. Fue más profundo. Fue la confianza en la persona que debería protegerme por encima de cualquier cosa en el mundo. Mi propia madre, la mujer que me cargó en su vientre por 9 meses, la mujer que me amamantó, la mujer que me cuidó cuando estaba enferma. Esa misma mujer acababa de entregarme al lobo. Y el lobo sonrió victorioso. Después de ese día terrible en la sacristía, mi vida se volvió una pesadilla sin fin. Ya no podía dormir bien. Cada noche me despertaba sobresaltada, sudando frío, con la sensación de sus manos encima de mí, con el olor a incienso sofocándome. Me sentía sucia por dentro y por fuera. Me bañaba 3, 4 veces al día, tallándome la piel hasta que quedaba roja, ardiendo, pero la sensación de asco no pasaba nunca. No podía mirarme al espejo sin sentir vergüenza de mí misma. Tenía vergüenza de lo que pasó, miedo de lo que podía pasar todavía, coraje de estar en esa situación, pero también una confusión inmensa. Después de todo, era padre, era mi tío. ¿Será que eso era normal? ¿Será que yo estaba entendiendo mal? ¿Será que yo había hecho algo malo sin darme cuenta? Lo peor de todo era que la vida continuó como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se hubiera derrumbado en mi cabeza. Mi mamá se levantaba todos los días, hacía café, limpiaba la casa, cocinaba como si fuera un martes cualquiera. No tocó el tema, ni una vez, ni un «¿Estás bien, Clara?», ni un «¿Qué pasó ese día?». Nada. Simplemente barrió todo debajo del tapete. Actuaba como si ese momento en la sacristía nunca hubiera existido, como si ella nunca hubiera abierto esa puerta, nunca hubiera visto lo que vio. Al día siguiente del entierro, mientras yo todavía estaba acostada en la cama, sin fuerzas para levantarme, oí a mi mamá en la cocina conversando con la vecina. «Gracias a Dios que Ricardo nos va a ayudar. No sé qué sería de nosotras sin él. Es una bendición tener un hombre de Dios en la familia». La vecina estaba de acuerdo. Elogiaba. «Qué suerte la tuya, Esperanza. Un cuñado padre que se preocupa. Dios las bendice». Oía eso desde mi cuarto y sentí ganas locas de gritar. «Mamá, ¿viste lo que me hizo? ¿Cómo puedes fingir que no viste?». Pero mi voz no salía. Era como si mi garganta se hubiera cerrado permanentemente. Estaba atrapada en un silencio que me ahogaba, que me sofocaba por dentro. El padre Ricardo empezó a frecuentar nuestra casa. Al principio, aparecía una vez por semana, siempre con una excusa: traer despensa, ver cómo estábamos, rezar un rosario con nosotras. Pero después se volvieron 2, 3 veces por semana, y después empezó a aparecer casi todos los días. Traía bolsas de arroz, frijol, aceite, azúcar, traía dinero en sobre, traía promesas de que iba a cuidarnos, de que nunca íbamos a pasar necesidad. Mi mamá recibía todo aquello con gratitud exagerada, como si fuera un santo bajado del cielo. Preparaba la mejor comida que teníamos, ponía la mesa con el mantel de encaje que era solo para ocasiones especiales, le sonreía como si fuera el salvador de la familia. Y él se sentaba en la cabecera de la mesa,
en el lugar sagrado que era de mi padre. Eso me cortaba como un cuchillo clavado en el pecho cada vez. Durante las cenas, que se volvieron una tortura semanal obligatoria, hablaba bonito, citaba la Biblia, predicaba sobre fe, sobre caridad, sobre gratitud, sobre obediencia. La mujer debe ser sumisa a los hombres que Dios pone como autoridad en su vida, decía, mientras cortaba el pedazo de carne que mi mamá había preparado con tanto cariño. Esperanza, hiciste bien en aceptarme como el nuevo jefe de esta casa. Mujeres solas necesitan protección masculina, necesitan orientación. El mundo ahí afuera es cruel con mujeres desamparadas. Y mi mamá asentía con todo, moviendo la cabeza como una muñequita, sirviendo más comida, más jugo, más atención, más sumisión. Yo me quedaba ahí muda, moviendo la comida en el plato sin poder comer. La comida no bajaba. Todo sabía a ceniza, a nada. Sentía el peso de su mirada encima de mí todo el tiempo. Era una mirada que me desnudaba, que me hacía sentir expuesta, aunque estuviera totalmente vestida. A veces estiraba la mano por debajo de la mesa y apretaba mi rodilla o subía la mano por mi muslo. Me encogía, empujaba la silla hacia atrás, trataba de alejarme, pero la mesa era pequeña. No había a dónde correr. Y él insistía, sonriendo mientras conversaba normalmente con mi mamá sobre la parroquia, sobre las reparaciones de la iglesia, sobre los enfermos que había visitado. Cuando mi mamá se levantaba a traer el postre de la cocina, él aprovechaba, se inclinaba cerca de mí y me susurraba al oído. «Estás bonita hoy, Clara. Ese vestido azul te quedó lindo». Después platicamos a solas, ¿sí? Tengo cosas importantes que decirte. ¿O todavía estás tristecita por tu padre? Déjame consolarte bien. Necesitas aprender a agradecer a quien cuida de ti. Y yo me quedaba ahí congelada, sin poder responder, el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que se iba a salir por la boca. Pasé a vivir en un estado de alerta constante. Mi cuerpo estaba siempre tenso, siempre esperando el próximo ataque, el próximo toque no deseado. Ya no podía relajarme, ya no podía reír, ya no podía ser yo misma, porque sí, hubo otros momentos, otros encuentros particulares. Arreglaba formas de quedarse a solas conmigo. Cuando mi mamá salía a hacer compras al mercado, aparecía en nuestra casa como por casualidad. «Ah, vine a traer unas cosas para Esperanza. ¿Dónde está?» Y cuando le decía que había salido, entraba de todos modos. «Entonces te voy a hacer compañía mientras regresa. No es bueno que estés sola, Clara. Mujer sola atrae desgracia». Me llevaba a mi cuarto o a la sala. Se sentaba demasiado cerca de mí en el sillón. Ponía el brazo alrededor de mis hombros. «Déjame darte una bendición», decía, y empezaba a rezar en voz baja, mientras sus manos bajaban, tocaban, palpaban. Yo me quedaba paralizada, no podía reaccionar. Era como si mi cuerpo se hubiera desconectado de mi mente. Me quedaba ahí rígida, los ojos fijos en la pared, tratando de estar mentalmente en cualquier otro lugar. A veces trataba de besarme, yo volteaba la cara, él se reía. «¿Te estás haciendo la difícil? Eso es falta de educación, Clara, falta de gratitud». Un día junté todo el valor que todavía existía dentro de mí y enfrenté a mi mamá. Fue una mañana de domingo. Estaba lavando trastes después del desayuno. Entré a la cocina, el corazón disparado, las manos sudando. «Mamá, necesito hablar con usted». No se volteó. Siguió lavando los platos de espaldas a mí. «Dime, Clara». Respiré hondo. «¿Por qué deja que me haga esto?» Silencio. Dejó de lavar trastes por unos segundos, pero no se volteó. «¿Hacer qué, Clara?» Su voz era fría, distante. «Cuidarnos, pagar nuestras cuentas, traer comida. ¿De dónde crees que está saliendo dinero para comida, para luz, para agua, para gas? Tu padre murió y no dejó nada más que deudas. Ricardo es el hombre de la familia ahora. Es padre, Clara, un hombre de Dios. Necesitas ser agradecida, necesitas ser obediente, necesitas hacer tu parte». «Obediente»,
hacer mi parte. Las palabras resonaron en mi cabeza por días, por semanas. Era como si mi mamá hubiera dicho claramente: tú eres el precio que pago para sobrevivir. Y lo peor de todo, por un momento me sentí culpable. ¿Será que realmente estaba siendo ingrata? ¿Será que estaba exagerando? Después de todo, nunca había ido mucho más allá de los toques, de las palabras indecentes, de los besos forzados. ¿Será que eso no era tan grave? ¿Será que estaba haciendo tormenta en un vaso de agua? Después de todo, era padre. Nunca iba realmente a cruzar el límite. ¿Verdad? Sí lo hizo. Sí cruzó. En una tarde de sábado, 3 meses después de la muerte de mi padre, cuando estaba empezando a pensar que tal vez las cosas se habían calmado, pasó lo peor. Mi mamá salió al mercado a hacer la compra del mes. Yo estaba en mi cuarto, acostada en la cama, tratando de leer cualquier libro para distraer la cabeza. De repente, oí la puerta del frente abriéndose. Pensé que era mi mamá que había regresado porque olvidó algo, pero los pasos eran pesados, pasos de hombre. El padre Ricardo apareció en la puerta de mi cuarto sin tocar, sin avisar. Estaba con sotana, pero tenía una expresión en el rostro que no era la de siempre. Era más dura, más determinada, más peligrosa. «Buenas tardes, Clara. Tu mamá salió». Me senté en la cama asustada, jalando la cobija hacia arriba instintivamente. Salió. Fue al mercado. Entró al cuarto. Cerró la puerta detrás de sí y cerró con llave. El clic de la llave en la cerradura fue el sonido más aterrador que había escuchado hasta entonces. «Tío, no puede estar aquí en mi cuarto. No está bien», dije, tratando de mantener la voz firme, pero salió temblorosa, débil. Se rió, una risa baja, peligrosa, que me dio escalofríos. «Yo soy padre, Clara. Yo decido qué está bien y qué está mal. Y ahora decidí que necesitamos tener una conversación muy seria sobre tu comportamiento». Empezó a caminar hacia mi cama, despacio, como un depredador que sabe que la presa no tiene a dónde correr. Lo que pasó después fue insoportable. Se subió a mi cama. Traté de levantarme, correr hacia la puerta, pero me agarró del brazo y me aventó de regreso. Era fuerte, mucho más fuerte de lo que parecía. Usó el peso de su cuerpo para inmovilizarme, hablando todo el tiempo, citando versículos de la Biblia completamente distorsionados. Las mujeres deben someterse a los hombres que Dios puso sobre ellas. Fuiste puesta bajo mi autoridad, Clara. Es la voluntad de Dios. Yo soy su instrumento. Esto es un sacramento. Decía esas cosas mientras yo lloraba, mientras le rogaba que parara, mientras me debatía tratando de liberarme. No voy a describir los detalles. No puedo. No debo. Pero cuando finalmente salió de mi cuarto, me quedé ahí en el piso, encogida en una esquina entre la cama y la pared, temblando incontrolablemente. Mi cuerpo dolía, mi alma dolía más todavía. No podía moverme, no podía pensar, solo podía llorar. Llorar y llorar y llorar hasta no tener más lágrimas. Cuando mi mamá llegó del mercado 1 hora después, tocó mi puerta. «Clara, ven a ayudarme a guardar las compras». No respondí. No podía. Ella insistió. «Clara, no me hagas subir estas escaleras de a gratis». Después de unos minutos, la oí subir. Tocó la puerta con más fuerza. «Clara, abre esta puerta ahorita. ¿Qué estás haciendo ahí dentro?» Logré juntar fuerzas para decir: «Me siento mal, mamá. Déjeme tranquila». Esperaba que insistiera, que abriera la puerta, que viera el estado en que estaba. Pero no. Solo dijo: «Entonces tómate un té de hierbabuena después». «¿Y dónde está Ricardo? ¿Estaba aquí?» No respondí. Ella insistió: «Clara, responde. No fuiste grosera con él, ¿verdad?» ¿Grosera? Casi me reí. Una risa desesperada, histérica, que murió en la garganta. ¿Cómo podía ser tan ciega? ¿Cómo podía no ver? ¿O será que veía y simplemente escogía no hacer nada? Los meses siguientes fueron un borrón de dolor y humillación. Dejé de salir de casa. Abandoné el curso técnico que había empezado. Ya no veía a nadie.
Ya no tenía amigas, porque me daba vergüenza mirar a cualquier persona. Me sentía marcada, como si todo mundo pudiera ver lo que me estaba pasando solo con mirar mi cara. Adelgacé mucho. Mi mamá se quejaba. «Te estás poniendo flaca, Clara. Así no vas a conseguir marido nunca». Marido. La idea de casarme, de estar con cualquier hombre, me daba náuseas. El padre Ricardo, mientras tanto, seguía siendo adorado por la ciudad entera. Organizó una campaña de caridad que recaudó fondos para reparar el techo de la iglesia. Salió en el periódico local. Organizó un retiro espiritual que atrajo gente de varias ciudades vecinas. Las mujeres suspiraban cuando pasaba por la calle. ¡Qué hombre tan iluminado! ¡Qué regalo de Dios para nuestra comunidad! Los hombres lo respetaban, se quitaban el sombrero cuando se cruzaban con él. Los niños corrían a recibir su bendición. Y yo veía todo aquello y sentía ganas locas de gritar desde lo alto de la iglesia: «No saben nada. Este hombre es un monstruo, destruye vidas. Usa a Dios como excusa para hacer maldad». Pero no gritaba. Me quedaba callada, ahogada en mi propio silencio, en mi propio miedo, en mi propia vergüenza. Hasta que un día algo cambió. Algo se rompió dentro de mí y en lugar de la niña asustada, nació una mujer furiosa. La gota que derramó el vaso vino un domingo caluroso de diciembre. Hacía casi un año completo desde la muerte de mi padre. El calendario marcaba exactamente 11 meses y 20 días. El padre Ricardo, siempre preocupado por su imagen pública, siempre calculador, anunció durante la misa del domingo que haría una celebración especial cuando se cumpliera un año. Una misa de aniversario de fallecimiento en homenaje a su recordado hermano, al querido Alfonso Medina, que tanto hizo por la comunidad. Su idea era hacer un evento grande, invitar a autoridades, dar un sermón emocionante, llorar en el púlpito. Todo por la actuación, todo para mantener la imagen de hombre bondadoso y sensible. Y para coronar la puesta en escena, tuvo una idea que pensó era brillante. Yo, la hija enlutada, leería una carta de homenaje al padre. Va a ser un momento conmovedor, Clara. La hija leyendo palabras de amor eterno al padre fallecido. No va a haber ojo seco en la iglesia, dijo con esa sonrisa falsa que había aprendido a odiar con cada fibra de mi ser. Mi mamá se puso toda orgullosa cuando se enteró. «Qué bendición, Clara. Vas a representar a nuestra familia. Va a ser tan bonito. Voy a hacerte un vestido nuevo, todo negro, bien elegante». No tenía idea de lo que estaba pasando por mi cabeza. Nadie lo tenía. Porque mientras ella hablaba de vestido y de cómo iba a peinarme, yo estaba pensando en otra cosa completamente diferente. Acepté la invitación de inmediato. Lo miré a los ojos y dije: «Sí, tío, voy a preparar un texto lindo, lleno de buenos recuerdos. Mi padre lo merece». El padre Ricardo se puso radiante, pensando que finalmente me había domado completamente, que había aceptado mi papel en la familia. «Así es, sobrina. Te estás volviendo madura, obediente. Tu padre estaría orgulloso». Sonreí. Una sonrisa que debe haberle parecido genuina, pero que por dentro era pura furia contenida. Fue en ese momento que todo cambió dentro de mí. No fue valor lo que brotó, fue odio, odio puro, quemando en mi pecho como una brasa que no se apaga nunca. Odio hacia él por estar usando la memoria sagrada de mi padre para humillarme una vez más. Odio hacia él por estar usando la casa de Dios como escenario para sus maldades. Odio hacia la audiencia que lo iba a aplaudir sin saber que estaban aplaudiendo a un demonio vestido de santo. Pero más que odio, nació algo más poderoso: determinación. Pensé para mis adentros: quiere que lea una carta frente a todos, entonces voy a leer, pero no va a ser la carta que él espera. Va a ser la verdad desnuda y cruda que lo va a destruir de la misma forma que él me destruyó. Esa misma noche, cuando mi mamá se durmió, empecé a planear. Revisé la casa. Busqué el celular viejo de mi padre que mi mamá había guardado en un cajón. Lo tomé prestado sin que ella supiera.
Aprendí a usar la función de grabación de audio. Empecé a grabar todo. Cada vez que el padre Ricardo venía a cenar a casa, dejaba el celular escondido debajo de la mesa grabando. Grabé conversaciones enteras. Grabé las cosas horribles que decía cuando mi mamá salía de la sala a traer más comida. Grabé su voz amenazándome. Si le cuentas a alguien, te arruino. Digo que estás loca, que estás obsesionada conmigo, que trataste de seducirme, y yo, hombre de Dios, resistí heroicamente. Grabé su manipulación. Esto es entre tú, yo y Dios, Clara. Y Dios sabe que necesitas aprender a ser una mujer derecha, sumisa, agradecida. Pero la grabación más importante, la que sabía que sería una bomba nuclear, vino en una noche específica, 2 semanas antes de la tal misa especial. El padre Ricardo había venido a cenar y había bebido vino de más. Se puso desinhibido, hablador, casi orgulloso de sus propias actitudes. Mientras comía el pollo con rajas que mi mamá había preparado, empezó a hablar abiertamente, sin ningún filtro. ¿Sabes, Clara? Necesitas entender una cosa. Apuntó el tenedor en mi dirección. Él vino haciéndolo más valiente. Después de que tu padre murió, esta casa quedó sin dueño, y yo, como hombre de la familia, como responsable de ustedes, me volví el nuevo dueño. ¿Entiendes? Todo aquí es mío ahora. La casa, los muebles, la comida que comen, la ropa que visten. Y tú también eres parte de lo que heredé, Clara. Tu cuerpo, tu obediencia, tu respeto, todo. Así funciona. Es el precio que se paga por la protección. Tenía el celular en mi regazo grabando cada palabra. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo iba a oír, pero estaba tan borracho, tan arrogante, que ni se dio cuenta. Mi mamá estaba en la cocina lavando ollas. Sabía que estaba oyendo la conversación porque había dejado de hacer ruido. El silencio en la cocina era revelador, y el padre Ricardo, al darse cuenta de que ella estaba oyendo, decidió hablar más alto, casi como un desafío. ¿No es verdad, Esperanza? Levantó la voz, mirando hacia la puerta de la cocina. Sabes del acuerdo que tenemos. Yo las mantengo a las 2. Garantizo que no pasen necesidad. Pongo dinero en la cuenta cada mes y Clara me retribuye a la altura. Es justo, ¿no? Silencio. Un silencio tan pesado que se podía sentir su peso en el aire. Y entonces, desde el fondo de la cocina vino la voz de mi mamá, baja, avergonzada, pero clara. Solo no hagas escándalo en la ciudad, Ricardo, y garantiza que el dinero caiga en la cuenta cada mes puntual. Es el acuerdo. Listo. Lo tenía todo grabado. Su confesión, la complicidad de ella, todo. Apagué la grabación, escondí el celular de nuevo. Cuando levanté los ojos, el padre Ricardo me estaba mirando con esa sonrisa satisfecha de quien acaba de ganar un juego. Pero no sabía que el juego había dado vuelta. No sabía que acababa de conseguir el arma que necesitaba. En los días siguientes, copié ese audio a todos lados que pude. Lo copié a mi propio celular. Lo copié en una memoria USB que escondí dentro del forro del colchón. Lo mandé por correo a una cuenta que creé solo para eso. No iba a correr el riesgo de perder esa prueba. Y entonces empecé la segunda parte del plan. Escribí un correo detallado al obispo de la diócesis de Aguascalientes. Conté todo, absolutamente todo. Desde el día del entierro de mi padre, pasando por todos los abusos, todas las manipulaciones, todas las amenazas. Anexé las grabaciones de audio al correo, puse fecha, hora, todo documentado. Al final de la carta escribí: sé que estas investigaciones tardan. Sé que necesitará tiempo para analizar las pruebas, pero el día 15 de diciembre, durante la misa especial de 1 año de la muerte de mi padre, la verdad va a ser revelada públicamente, con o sin la bendición de la diócesis. Porque silencio nunca más. Apreté enviar. Listo. Ya no había vuelta atrás. También busqué a doña Teresita, esa señora mayor que me había dado su teléfono en la comida comunitaria meses atrás. Fui a su casa, toqué el timbre. Cuando abrió la puerta y vio mi cara, no hizo preguntas. Solo dijo: pasa, hija, ven a tomar un café.
Nos sentamos en su cocina y le conté todo. Lloré, grité, me desmoroné y ella me escuchó. Cuando terminé, agarró mis manos y dijo: «No estás sola, nunca estuviste. Y el domingo voy a estar ahí y voy a llevar gente conmigo, gente que cree en ti». Doña Teresita me puso en contacto con una abogada joven llamada licenciada Patricia, que trabajaba con casos de abuso y violencia. Le mostré todas las pruebas. Se quedó impactada. «Clara, esto es gravísimo. Con estas pruebas podemos procesarlo criminalmente y a tu mamá también, como cómplice». Firmé todos los papeles necesarios, la autoricé a tomar las medidas legales correspondientes, y entonces hice la última parte del plan. Me puse en contacto con una periodista local llamada Mariana Sánchez, que tenía una columna sobre derechos humanos en el diario de la ciudad. Le mandé un mensaje. Día 15 de diciembre, domingo, 10 de la mañana. Va a pasar algo muy importante en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Algo que la ciudad entera necesita saber. «Por favor, esté ahí con cámara», respondió, preguntando de qué se trataba. Dije: «Va a ser la exposición pública de un depredador que se esconde detrás de la sotana. Confíe en mí». La semana que antecedió la misa fue la más larga de mi vida. Apenas podía dormir. Repasaba el plan en mi cabeza 1000 veces. ¿Y si salía mal? ¿Y si nadie me creía? ¿Y si las grabaciones no eran suficientes? ¿Y si mi mamá me odiaba para siempre? ¿Y si la ciudad se volteaba contra mí? Las dudas me consumían, pero cada vez que el miedo amenazaba con paralizarme, recordaba su cara en la sacristía. Recordaba el dolor, recordaba la humillación, y el coraje volvía, más fuerte que el miedo. Llegó el domingo, el día más importante de mi vida. Me desperté a las 5 de la mañana, no por el despertador, sino porque ya no pude dormir más. Me quedé acostada en la cama, mirando al techo, oyendo los pájaros empezar a cantar afuera, oyendo la ciudad despertar despacio. Mi corazón estaba acelerado, mis manos sudaban. Me levanté, me bañé largo, dejé que el agua caliente cayera sobre mi cuerpo mientras rezaba. Rezaba no al Dios que el padre Ricardo predicaba, sino al Dios en el que todavía creía que existía en algún lugar. El Dios de la justicia, el Dios de la verdad. Me vestí con cuidado. Escogí un vestido blanco, no negro como mi mamá me había hecho. Blanco, el color de la pureza que trataron de robarme, pero que estaba reclamando de vuelta. El color de la verdad que iba a brillar ese día. Peiné mi cabello, que había crecido bastante en ese año, y lo recogí en un chongo sencillo. Me miré al espejo. La niña asustada había desaparecido. En su lugar había una mujer determinada, de ojos firmes, lista para luchar. Mi mamá se quedó confundida cuando me vio de blanco. «Clara, el vestido negro que hice quedó tan bonito. ¿Por qué no lo usas?», respondí con calma. «Hoy no es día de luto, mamá. Hoy es día de liberación». Frunció el ceño sin entender, pero no insistió. Desayunamos en silencio. Ella emocionada con la misa, yo en silencio guardando mis fuerzas. Llegamos a la iglesia a las 9:30. La misa empezaría a las 10. Ya había bastante gente. La noticia de la misa especial había corrido por toda la ciudad. Todo mundo quería estar presente en el homenaje emocionante que la hija le iba a hacer al padre, si supieran lo que realmente iba a pasar. La iglesia estaba decorada, flores blancas en el altar, velas encendidas, una foto grande de mi padre en un tripié al lado del púlpito. Ver esa foto me dio fuerzas. «Es por ti, papá, por mí y por todas las otras que él lastimó», pensé. El padre Ricardo llegó puntualmente, todo vestido con las ropas doradas de celebración especial. Saludó a todo mundo en la puerta, repartiendo sonrisas, bendiciones, apretones de mano. Cuando me vio, vino hacia mí y susurró: «¿Preparaste el texto, Clara?». Sonreí. «Sí preparé, tío. Va a ser inolvidable». No captó la ironía, solo sonrió satisfecho y se fue al altar. Mientras la iglesia se llenaba, vi a doña Teresita entrar, acompañada de un grupo de mujeres que no conocía. Me vio y me saludó discretamente. Me dio una sonrisa de aliento.
Vi también a la licenciada Patricia, la abogada, sentada en una de las últimas filas con una carpeta en la mano. Y en un rincón discreto, de pie, la periodista Mariana con una cámara pequeña en la bolsa. Todo en su lugar, todo mundo posicionado. El plan en movimiento. La misa comenzó. El padre Ricardo dirigió todo con la pompa de siempre. Habló de mi padre con palabras bonitas, escogidas para hacer llorar a la gente, y lo logró. Vi mucha gente secándose las lágrimas. Levantó las manos al cielo como si fuera un enviado divino, como si realmente le importara a mi padre. La hipocresía me daba náuseas. Mi mamá estaba en la primera fila a mi lado, con el rosario en la mano, limpiándose las lágrimas con un pañuelo bordado. Estaba tan inmersa en la puesta en escena que no notó que mis manos temblaban cuando saqué el celular de la bolsa y revisé por última vez si el audio estaba listo. Estaba. Volumen al máximo, listo para reproducirse. Llegó el momento. Después de la comunión, el padre Ricardo me hizo una señal. Y ahora, hermanos y hermanas, tendremos un momento muy especial y emocionante. Mi querida sobrina Clara, hija del recordado Alfonso, nos va a regalar con una carta de amor eterno al Padre. Clara, ven, hija mía. Aplausos. La iglesia entera aplaudiendo, esperando la actuación, esperando el llanto, esperando la emoción barata. Me levanté despacio, respiré hondo, sentí mis piernas temblar, pero no desistí. Caminé por el pasillo central, sintiendo el peso de cientos de miradas encima de mí. Subí los escalones hasta el altar. El padre Ricardo estaba sentado en la silla principal, sonriendo, orgulloso, pensando que había ganado. Me paré frente al micrófono. El silencio era total. Buenos días a todos. Empecé con la voz más firme que pude. Gracias por estar aquí hoy. Mi padre era un hombre bueno y sé que tocó la vida de mucha gente aquí presente. Pausa. La gente asentía con la cabeza. Preparé algunas palabras, sí, pero no son las palabras que esperan. Un murmullo recorrió la iglesia. El padre Ricardo frunció el ceño, pero todavía mantenía la sonrisa, tratando de controlar la situación. Iba a hablar de mi padre, del hombre maravilloso que fue, pero mi padre me enseñó algo muy importante antes de partir, que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira, siempre es más poderosa que la hipocresía. Saqué el celular del bolsillo de mi vestido. El murmullo aumentó. El padre Ricardo se levantó de la silla, la sonrisa desapareciendo. Clara, ¿qué estás haciendo? Esto no es parte de lo acordado. Guarda ese aparato. Lo ignoré. Miré a la audiencia, a todos esos rostros confiados, inocentes. Todos ustedes conocen al padre Ricardo. Piensan que es un santo, un hombre de Dios, un ejemplo. Pero les voy a mostrar quién es realmente. ¿Quién es este hombre cuando las puertas se cierran? Apreté play. La iglesia tenía un sistema de sonido excelente. El audio resonó en cada rincón, en las paredes, en el techo, en los corazones. Su voz inconfundible, saliendo de las bocinas con claridad cristalina. Después de que tu padre murió, esta casa quedó sin dueño, y yo, como hombre de la familia, me volví el nuevo dueño. Todo aquí es mío ahora. Y tú también eres parte de lo que heredé, Clara. Tu cuerpo, tu obediencia, todo, es el precio que se paga por la protección. Silencio absoluto. Un silencio tan denso que se podía oír el corazón de cada persona latiendo. La gente se miró entre sí, confundidos, impactados. Dejé que el audio continuara. ¿No es verdad, Esperanza? Sabes del acuerdo que tenemos. Yo las mantengo a las dos y Clara me retribuye a la altura. Y entonces, la voz de mi mamá. Solo no hagas escándalo en la ciudad, Ricardo, y garantiza que el dinero caiga en la cuenta cada mes. El silencio se volvió caos. Gritos, gente levantándose de las sillas. ¡Qué horror! No es posible. Jesús misericordioso. Mi mamá se desmayó en la primera fila. 2 mujeres corrieron a socorrerla. El padre Ricardo bajó del altar corriendo hacia mí, el rostro rojo de rabia, los ojos inyectados. Apaga eso ahorita. Es mentira. Es un montaje.
Es el demonio tratando de destruirme. Pero los hombres de la comunidad, esos mismos que lo idolatraban, bloquearon su camino. Espérese, padre. ¿Qué historia es esta? ¿Qué audio es ese? Doña Teresita se levantó y gritó: «Dejen que la muchacha hable, déjenla terminar». No me detuve. Puse más grabaciones. Puse la que decía: «Si le cuentas a alguien, digo que estás loca». Puse la que hablaba: «Necesitas ser sumisa, Clara. Es la voluntad de Dios». Puse todas, una tras otra. La iglesia se volvió un pandemonio completo. Mujeres llorando, hombres gritando, niños asustados siendo llevados afuera por sus padres. Cuando finalmente apagué el audio, respiré hondo. Miré directamente al padre Ricardo, que estaba pálido, temblando, sudando. «La misa se acabó, tío», dije con una calma que ni sabía que existía dentro de mí. «Y tu farsa también. Usaste a Dios como excusa para destruirme. Usaste la memoria de mi padre para humillarme. Pero hoy la verdad ganó». Fue cuando oí las sirenas. La policía estaba llegando. Doña Teresita había llamado cuando la misa empezó, como acordamos. 2 policías entraron a la iglesia y caminaron hacia el altar. «¿Padre Ricardo Medina?» «Sí, soy yo, pero esto es un malentendido. Está arrestado por delito de violación, abuso de autoridad y otros delitos que se aclararán en la delegación. Tiene derecho a guardar silencio». Lo esposaron ahí mismo frente a todo mundo. Gritaba, se debatía, clamaba inocencia. «Esto es persecución. Ella está loca. Está inventando todo porque está obsesionada conmigo». Pero nadie más le creía. Las grabaciones habían hablado más fuerte que cualquier defensa. Se llevaron a mi mamá también. Se había desmayado de nuevo cuando vio las esposas en su cuñado. La licenciada Patricia me explicó después que sería acusada como cómplice, por omisión y por facilitar los abusos. Cuando la metieron en la patrulla, trató de mirarme. Llamó mi nombre. «Clara, Clara, perdóname. No sabía qué hacer. No teníamos dinero». Desvié los ojos. Ya no tenía nada más que decirle. El perdón, si algún día llegaba, sería muy en el futuro, no ahora. La periodista Mariana había filmado todo discretamente. En los días siguientes, la nota explotó. Salió en el periódico local, en los periódicos estatales, en la TV, en las redes sociales. Padre es expuesto por sobrina en misa y arrestado por abuso. El obispo de la diócesis abrió investigación oficial inmediata, usando las pruebas que había enviado. Y lo más importante, otras mujeres empezaron a aparecer. 3 mujeres de la comunidad, de diferentes edades, vinieron hacia mí en los días siguientes. Llorando, contaron que también habían sido acosadas por el padre Ricardo a lo largo de los años. Una de ellas, ya una señora, contó que cuando era joven, hace 20 años, él había tratado de abusar de ella en una confesión. Nunca contó porque tenía miedo. Ahora, viendo mi valor, encontraron el suyo. Todas dieron testimonio, todas se unieron al proceso. El padre Ricardo fue excomulgado por la iglesia, fue juzgado criminalmente. Las pruebas eran irrefutables, las grabaciones, los testimonios de las otras víctimas, todo. Fue condenado y encarcelado. Mi mamá recibió pena reducida porque acordó testificar contra él, admitiendo la complicidad. Pero nunca más me habló. Yo tampoco quise hablarle más. Esa mujer dejó de ser mi mamá el día que cerró la puerta de la sacristía. Y aquí estoy, mis queridos. De regreso a donde empecé esta historia. Mi cocina aquí en Durango. Durango, oliendo a gorditas de queso calientitas que acaban de salir del horno, con 68 años a cuestas, y el alma finalmente en paz. En paz de verdad, ¿saben? No esa paz falsa de quien finge que todo está bien, sino la paz de quien luchó, sobrevivió y venció. Después de todo lo que pasó en Aguascalientes, ya no pude vivir más allá. Cada calle me recordaba el dolor. Cada esquina tenía la sombra de mi padre, de mi mamá, de ese hombre terrible. Aunque él estuviera preso, aunque la verdad estuviera expuesta, sentía que necesitaba empezar de nuevo en un lugar nuevo, limpio, sin memorias malas.
Entonces, con la ayuda de doña Teresita, que se volvió como una mamá para mí, y de la licenciada Patricia, que se volvió una amiga querida, junté un dinerito y me mudé. Escogí Durango porque quería un lugar frío, serrano, montañoso, lejos de todo lo que conocía. Quería empezar de cero. Llegué aquí en enero de 2003 con una maleta de ropa y el corazón lleno de esperanza. Tenía 45 años en ese entonces, pero sentía como si hubiera renacido. Renté un cuartito sencillo en un barrio tranquilo y empecé a buscar trabajo. Conseguí trabajo en una escuela primaria como cocinera del comedor. Siempre me gustó cocinar, desde niña ayudando a mi abuela. Y alimentar niños me dio un propósito nuevo, ¿saben? Ver a esos pequeñitos comiendo la comida que yo hacía con cariño, sonriendo, repitiendo el plato, agradeciéndome. Eso me sanaba un poquito cada día. Me hacía sentir útil de nuevo. Me hacía sentir que tenía valor, que yo era más que el trauma que cargué por tanto tiempo. Trabajé en esa escuela por 20 años, hasta jubilarme en 2023, cuando cumplí 65 años. Fueron años buenos, tranquilos. Hice amistades con las cocineras, con las maestras, con las directoras. Todo mundo sabía mi historia, porque cuando llegué a Durango, la noticia del caso del padre acababa de explotar en los medios. Pero nadie me juzgó. Al contrario, fui recibida con cariño, con respeto, con admiración por el valor que tuve. Hoy mi vida es sencilla, pero es mía. Vivo en esta casita pequeña que compré con la jubilación y un dinerito que había guardado a lo largo de los años. Queda en un barrio tranquilo aquí en Durango, lejos del centro, con montañas alrededor y aire puro. Tengo mi patiecito atrás donde siembro hierbas de olor: perejil, cilantro, albahaca, hierbabuena. Tengo mi cocina, que es mi santuario, donde hago antojitos, panes, pasteles. Tengo mi sillón donde veo la novela en la noche, cobija hasta la barbilla por el frío de la sierra. No me casé, no tuve hijos propios. Durante mucho tiempo, después de todo lo que pasé, ni podía pensar en una relación. La idea de intimidad con cualquier hombre me daba pánico. Hice terapia por años y poco a poco me fui sanando, pero nunca sentí ganas de casarme. Y está bien. Aprendí que la familia también se escoge. No necesita ser solo de sangre. Creé lazos con mucha gente buena aquí en Durango. Tengo un grupo de amigas de la tercera edad que se reúne todos los martes en el saloncito comunitario del barrio para hacer tejido y platicar de la vida. Son 5 mujeres maravillosas: doña Marta, doña Celeste, doña Odette, doña Zulema y doña Ivonne. Nos juntamos, tomamos café con pan, hacemos tapetes y cobijas de tejido para vender en la feria. Y nos reímos mucho. Nos reímos de todo y de nada. Es bonito tener amigas. También participo en una comunidad religiosa pequeña aquí en el barrio. Pero no son esas iglesias grandes, pomposas, ¿eh? Un saloncito sencillo, con banquitas de madera, donde el pastor está casado, tiene 3 hijos y predica sobre amor de verdad, sobre acogida, sobre perdón. Nunca sobre sumisión forzada o control. Fue difícil volver a ir a la iglesia después de todo. Me llevó años, pero cuando encontré esta comunidad sentí que podía intentar de nuevo. Y ha sido bueno. Me ha hecho bien. Todos los meses hago antojitos y los vendo en la feria del barrio. Gorditas de queso, pan de elote, pastel de elote, polvorones, galletas de mantequilla, todo receta de mi abuela paterna que me enseñó cuando era pequeña. El dinero que entra ayuda a complementar la jubilación y también me da alegría. Me gusta ver a la gente probando, sonriendo, regresando la semana que viene a comprar más. Es una forma de esparcir cariño, de estar conectada con la comunidad. Mis hermanos, José y Lucía, se alejaron después de todo lo que pasó. Creo que no sabían cómo lidiar con la vergüenza, con el escándalo, con la exposición pública de la familia. Nos hablamos de vez en cuando por teléfono, en Navidad y en el cumpleaños, pero ya no es como era antes. La relación se enfrió. Tal vez algún día nos acerquemos de nuevo. Tal vez no. Y está bien. Hice las paces con eso. Mi mamá murió hace 5 años en 2020, durante la pandemia. Nunca me pidió perdón, nunca asumió su parte en lo que pasó.
Murió todavía pensando que había hecho lo mejor que podía en las circunstancias. Cuando recibí la noticia de su muerte, no lloré. Sentí alivio de que ese capítulo se había cerrado finalmente. Fui al entierro, pero me quedé lejos. No quise acercarme al ataúd. Ya no tenía nada más que decirle, ni siquiera en pensamiento. Aprendí a vivir en el presente. Me levanto temprano, hago mi café con pan casero todavía calientito. Riego mis plantitas, veo un poco de TV, platico con las vecinas en la calle, voy a la feria a comprar verduras, regreso a casa, cocino mi comida, tomo una siesta en la tarde. En la noche, antes de dormir, agradezco. Agradezco por haber sobrevivido, por haber tenido el valor de gritar la verdad, por estar aquí respirando, viva, entera, libre. No voy a mentir y decir que no tengo cicatrices. Tengo noches que me despierto con pesadillas. Sueño con esa sacristía, con esa puerta cerrando con llave, con esas manos. Me despierto sudando, el corazón disparado, pero me levanto, voy hasta la cocina, tomo un vaso de agua, miro por la ventana al cielo estrellado y respiro. Recuerdo que todo aquello ya pasó, que vencí, que sobreviví. También tengo momentos en que todavía siento coraje. Coraje hacia mi mamá, que murió sin haberme pedido perdón nunca. Coraje hacia todas las personas que vieron señales y no hicieron nada. Coraje hacia un sistema que protege a depredadores y culpa a víctimas. Pero no dejo que ese coraje me consuma. Lo transformé en combustible para ayudar a otras mujeres. Hoy estoy agradecida por mi vida sencilla y libre. Estoy agradecida por poder hacer mi pancito a la hora que quiero, platicar con quien quiero, dormir tranquila, sabiendo que nadie va a invadir mi espacio. Estoy agradecida por haberme vuelto una sobreviviente, no una víctima eterna. Sobreviviente es diferente de víctima. Víctima se queda atrapada en el pasado. Sobreviviente construye futuro. ¿Y saben qué más? Volví a creer en Dios. No en el Dios que ese hombre predicaba, lleno de amenazas y control y obediencia ciega, sino en el Dios de amor verdadero, de justicia, de libertad. En el Dios que estaba conmigo en esa sacristía, llorando junto, esperando pacientemente el día en que yo me iba a levantar y luchar. Y luché, y vencí. Y estoy aquí de pie, entera, viva, y eso es victoria. Mis queridos, si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escucharme hasta el final. Sé que esta historia fue pesada, sé que dolió, pero era importante contarla, porque todavía hoy, en pleno 2025, existen mujeres sufriendo en silencio. Existen niñas siendo manipuladas por figuras de autoridad que deberían protegerlas. Existen mamás cerrando los ojos para no perder el sustento. Existen depredadores usando a Dios, usando la fe, usando la Biblia como arma para hacer maldad. Y eso tiene que acabar. Si están pasando por algo parecido a lo que yo pasé, escuchen lo que esta abuela les va a decir con todo el amor del corazón. No son culpables. No importa cuántas veces el abusador les diga que provocaron, que merecen, que son las equivocadas, que son pecadoras, que están deshonrando a Dios. No es verdad. Nunca fue, nunca va a ser. El error es siempre, siempre, de quien abusa del poder, de quien usa la fe como excusa, de quien manipula y destruye personas vulnerables. Y si tienen miedo de denunciar porque la persona que les hace mal es importante, respetada, intocable, ¿se acuerdan de mi historia? Yo denuncié a un padre en medio de una misa llena frente a la ciudad entera. Si yo pude, ustedes también pueden. Busquen ayuda, mi amor. Hablen con alguien de confianza. Graben pruebas, si pueden, como yo hice. Busquen organizaciones de apoyo en su ciudad. Denuncien a las autoridades. No se queden calladas. El silencio solo protege al abusador, nunca a la víctima. Y para ustedes, mamá, papá, tía, abuela, abuelo, cualquier persona que esté leyendo esto ahorita, no cierren los ojos al sufrimiento de quien aman. Por favor, no prioricen dinero, estatus, reputación
o el qué dirán los vecinos por encima de la seguridad de un niño, de una joven, de cualquier persona bajo su cuidado. Mi mamá escogió el lado equivocado. Priorizó dinero por encima de mí y vivió y murió con esa culpa, corroyéndola por dentro. No cometan el mismo error. Protejan, crean, actúen. La verdad duele en el momento, pero libera. Cuando subí a ese altar y expuse todo, sabía que mi vida se iba a voltear de cabeza. Sabía que iba a perder a mi mamá. Sabía que iba a tener que empezar de cero. Sabía que iba a enfrentar el juicio de algunas personas. Pero preferí vivir en la verdad dolorosa que morir poco a poco en la mentira cómoda. Y hoy soy libre. Libre de verdad. Ahora quiero hacerles un pedido muy especial, mis amores. Si esta historia los tocó, si los hizo pensar, si les dio valor, si los hizo llorar, si les hizo sentir algo importante en el pecho, necesito que hagan algo por mí ahorita. No esperen ni un minuto más. Suscríbanse al canal y activen la campanita roja. En serio, mi cariño, háganlo ahora, porque historias como la mía necesitan ser escuchadas, compartidas, esparcidas por el mundo entero. Necesitan llegar a más gente, a más mujeres que piensan que están solas, a más personas que necesitan valor para denunciar. Y cuando se suscriben, ayudan a que este mensaje llegue más lejos. Se vuelven parte de la solución. Ayudan a romper el silencio. Y déjenme una palabra aquí en los comentarios. Solo una palabra. Valor. Escriban valor. Así sé que vieron hasta el final, que entendieron el mensaje, que están conmigo en esta cadena de apoyo y de verdad. Vamos a llenar estos comentarios de valor. Vamos a crear una ola gigante de fuerza para quien lo está necesitando leer. Cada valor que escriban puede salvar una vida, puede ser la chispa que alguien estaba necesitando para finalmente actuar. Háganlo ahorita. No esperen ni un minuto más, porque cada suscripción, cada comentario, cada vez que activan esa campanita, le están diciendo al mundo: yo te creo, Clara. Yo creo en las víctimas. Yo escojo el lado de la verdad. Y eso importa. Importa mucho. Les agradezco de corazón, con toda la sinceridad de mi alma, por haberme escuchado hasta aquí, por haber dado un tiempito de su día para oír la historia de esta abuela. Que Dios los bendiga donde quiera que estén en este mundón. Y recuerden siempre, son más fuertes de lo que imaginan. La verdad siempre, siempre, siempre vence al final. Puede tardar, puede doler en el camino, pero vence. No están solos. Yo no estoy sola. No estamos solos. Juntos rompemos el silencio. Juntos construimos un mundo mejor, con todo el cariño y toda la gratitud de mi corazón. Clara Medina, desde Durango, Durango. Hasta el próximo video, mis queridos. Quédense con Dios y recuerden, valor.